Este árbol que vemos aquí es el árbol de aspen. Aspen es una planta que se usa su esencia para trabajar las emociones relacionadas con el miedo, con la aprensión, con la sensación de que va a pasar algo malo y sí, presagios y miedos desconocidos. Y se dice que su signatura es muy clara porque si os fijáis, a la más mínima brisa, a más leve viento, sus hojas se mueven como si temblaran. Eso indica el temblor emocional de la persona que está en este estado. Es una flor también de protección astral, sí, de las energías sutiles. Sí. De hecho, se dice que de Aspen, que es como sería la madre de todos los miedos, o sea, los miedos de Mimulus, de Rock-Ross, digamos que tienen como base este miedo, ¿no? El miedo de Aspen. Pues ahora con el viento sí que se puede mirar cómo las flores, sí, las hojas. Este es Gorse. Gorse, como podéis ver, tiene muchísimas espinas, que son además realmente hirientes. Y es una planta que se da cuando la persona está muy desanimada, desesperada, cuando ha luchado para superar una enfermedad y no ha conseguido superarlo, cuando ya decide tirar la toalla, podríamos decir. Entonces la esencia de Gorse da la fortaleza para volver a superarse, para tirar hacia adelante, para mejorar ese estado tan negativo y positivizarse. Es para la lucha, como veis sus espinas, ¿no? Para la lucha. Curiosamente se trata de una planta pionera que crece en lugares donde no crece nada más, que es lo que hace Gorse, ¿no? Ayuda a que después puedan crecer otras plantas. Y la mena toca un poquito, cuidado. Es potente. Este árbol que podéis ver aquí se llama larch, que tiene estas piñas tan bonitas. Pensaréis por el color que se está muriendo, pero no es cierto, no se está muriendo, sencillamente está cambiando la hoja. Es la única conífera, la única planta tipo pino que pierde su hoja en el invierno. Y eso un poco nos manifiesta también su temperamento como esencia, ¿no? Es decir, nos habla de personas que cuando se acercan las dificultades, es decir, el invierno en sus vidas, pues lo que les sucede es que dejan las hojas, dejan sus relaciones con el mundo, pues prefieren no hacer cosas antes de equivocarse, bueno, tienen miedo en ese sentido, ¿no? Son personas con un gran complejo de inferioridad, que se sienten incapaces, también con una gran falta de autoconfianza. La típica persona que siente que no vale lo suficiente, que siempre alguien es mejor que ella. Y eso a nivel de asignatura se explica también muy bien por la corteza. Curiosamente, este árbol tiene una corteza cuando son ya grandes que puede llegar a los 30 centímetros de grosor, ¿no? Más que las secuoyas o que los árboles más grandes del mundo, ¿no? Nos indica que tiene mucha necesidad de protección. Y eso nos haría pensar en que puede ser que por debajo de esta tan gran corteza hubiera una madera muy blanda, pero no es cierto, la madera es muy dura, no hay ningún tipo de insecto que pueda atravesarla y es repelente de los insectos comedores de madera. Con lo cual nos está diciendo que en el fondo la persona no tiene confianza en sí misma, pero en cambio tiene la fortaleza para tenerla. Es decir, que solamente es un tema de actitud y de pensamiento, pero no realmente. Realmente es muy fuerte. Sí, el estado larch es un estado únicamente mental. Efectivamente la persona tiene toda la fortaleza, simplemente cree que no la tiene. Normalmente eso es fruto de personalidades que fueron hijos de padres que siempre le impregnaron la típica frase que no valía lo suficiente, de que no servía, de que nunca sería nadie en la vida, y los ha convencido. Digamos que es una cuestión de, como diría, de una afirmación negativa constante que se hace. Sí, pero es que o sea, siento lo mismo que cuando estoy delante de una persona, ¿no? De esa personalidad tan manipuladora, tan
Es una personalidad fuerte, efectivamente. Fíjate también que es una liana. Sí, exacto. Pero sí. tiene la diferencia con Clematis en que esta liana se enrolla alrededor del soporte. Es decir, que trasladando a la persona, Clematis se enrolla de una forma suave, esta se retuerce y aprieta a la persona con la que se relaciona. Es decir, que consigue centauris, ¿no? De cierta manera. Es la vid silvestre, ¿eh? Es la vid que ya no se trabaja y que un dato muy interesante y muy curioso, ¿no? Que la vid silvestre, es decir, la vid convencional cuando se deja sin trabajar se vuelve silvestre y los frutos de ser dulces pasan a ser amargos o ácidos. Cuando se vuelve a trabajar vuelven a ser dulces. Con lo cual nos está diciendo un poco cómo es el estado de vine, ¿no? El estado de vine es un estado muy amargo, muy ácido, ¿no? De dominar a los demás, pero si es muy cuidado, si es muy querido, si es muy amado a pesar de que no es fácil amarle, pues puede ser que cambie y se vuelva dulce, ¿no? Podemos decir. Es fantástico para el glaucoma. La esencia de vine para problemas de presión ocular pues está dando unos resultados increíbles. En Cuba, que han hecho experimentos ya científicos de dar solamente esto para glaucoma, porque ahí no tienen tanto medicamento, pues han conseguido resultados realmente muy por encima del placebo, o sea, que está dando buenos resultados. Pues sí. De hecho es como el grano de uva, ¿no? El grano de uva y el ojo se parecen, ¿no? Cuando hay mucha presión quiere decir que hay glaucoma, pues el grano de uva cuando tú le sacas la piel se vuelve más grande, quiere decir que ahí dentro está comprimido, ¿eh? Y eso es lo que nos está diciendo la estructura de Vine. Es un patrón también de mucha rigidez el Vine, ¿no? O sea, una personalidad muy rígida. Es honeysuckle, bueno, botánicamente, ¿quieres hacerte una explicación? Bueno, también parecida a una liana, la única diferencia que, como hemos visto antes con Clematis y Vine, que son lianas que suben hacia arriba, esta sube hacia arriba pero limitadamente, hasta unos 6 metros, y después también se extiende hacia los lados, es decir, a unos 6 metros más. Suele cubrir paredes de unos 36 metros cuadrados, más o menos cada planta, ¿no? Y lo que eso nos indica es que trabaja tanto aspectos de ir hacia arriba, hacia intentar conseguir cosas más a nivel espiritual, como también aspectos del pasado, ¿no? Relacionados con la vida presente, ¿no? Pero del pasado de la vida actual. Es una flor que trabaja mucho el sentimiento de nostalgia, que vive anclada en el pasado sobre todo, ¿no? Que no pasa página, se quedó, sea por buenos momentos que haya pasado, o sea por los malos momentos, pero le cuesta seguir adelante, ¿no? Sigue viviendo ahí. Claro, mientras está viviendo en el pasado, no puede vivir un presente feliz. Esta planta que podemos ver aquí es Agrimony. Agrimony es una de las 12 sanadores de Bach, una planta que se da para casos de ansiedad muy fuerte, para cuando a la persona le cuesta de manifestar sus problemas, es muy callada, muy reticente a comunicar. Esto que estamos arrancando ahora son las semillas ya, la planta evidentemente en esta época ya está totalmente sin flor, pero quizá lo más interesante es que manifiesta una parte oculta de la planta. Si os podéis fijar en la hoja, por encima la hoja no tiene casi pelo, o muy pequeñito, y cuando la giramos por debajo tiene mucho pelo. La parte baja de la hoja, de la planta, también tiene mucho pelo y la parte alta tiene mucho menos. En cierta manera nos está diciendo que la persona que necesita Agrimony esconde una parte de su sensibilidad, ¿eh? El pelo en las plantas indica sensibilidad, con lo cual nos está diciendo que no quiere manifestar lo que le preocupa interiormente, lo que le sensibiliza. Y la esencia lo que hace es ayudar a sacar eso para que la persona se quede en paz, no tenga preocupaciones y angustias por quedarse las cosas dentro, ¿no? Y entonces también se evitan las explosiones de ira y todo que vienen cuando se acumula demasiada tensión, ¿no? Aunque ese ocultismo también se debe a una gran dificultad de comunicación con su ser interior, diríamos. Efectivamente, Agrimony trabaja también en lo que es el chakra de la garganta, de la comunicación, porque tiene gran dificultad en comunicar consigo mismo y obviamente con el exterior, con sus emociones. Hay una dificultad en conectar con sus emociones, de ahí que siempre ostenta como una especie de máscara, efectivamente, pero en realidad Agrimony no está
se está escondiendo de él mismo, no del exterior. Además utiliza mucha energía en este proceso, con lo cual a veces no tiene para otras necesidades, ¿no? Y cuando la persona toma la esencia, siente una gran paz y recupera esta energía, porque puede expresarse a los demás tal cual es, no tiene que ocultarse, con lo cual, pues si está de una manera o de otra no le importa y se expresa libremente. Esa falta de comunicación también le hace sentir una especie de tortura mental, y por eso esta flor es muy buena tanto a nivel mental como en cualquier tortura a nivel físico, ¿no? O sea, da, como decía Jordi, mucha paz, mucha tranquilidad. Sí, decía Bach de Agrimony que era una flor que daba una paz que superaba todo entendimiento, una paz profunda, y realmente cuando la tomas es así. Es curioso que en uno de los primeros escritos de Bach habla de Agrimony, se refiere a Agrimony como un inquisidor. Eso suscita algunas dudas, pero si pensamos desde el punto de vista del ego, de la mente, es como un autoinquisidor. Es una persona que se está machacando a ella misma, torturando mentalmente, precisamente por esa parte que esconde de ella misma. Bueno, pues aquí tenemos el walnut, que es una de las flores de Bach, que no representa propiamente un tipo de personalidad, sino más bien un estado en que cualquier persona se puede encontrar, que es un estado de cambio. Sea un cambio a nivel físico, a nivel emocional, podrá ser también un cambio de ideas, un cambio en la forma de pensar. Incluye cambios de todo tipo, desde en situaciones como una separación, un divorcio, una nueva pareja, un cambio de casa, un cambio de trabajo, los insectos. La adaptación, trabaja la adaptación también, en cortar con el pasado, dejar el pasado atrás y poder empezar a vivir el aquí y el ahora. Bueno, permite obtener, la esencia permite obtener, digamos, claridad en qué herramientas y qué cosas hay que trabajar para poder seguir su camino, ¿no? Digamos, es también una flor de protección, una flor de corte. ¿Qué explicas tú sobre la parte de botánico? A nivel botánico hay una cosa interesante, es que si os fijáis en el suelo, alrededor de walnut, no hay mucho arbusto. En este caso no lo he cortado yo, sino que realmente decía, solamente crecen algunas hierbas bajas, así como en otras partes veis que crecen arbustos, zarzas y otras cosas, ¿no? Lo que sucede es que walnut en su hoja libera una sustancia que se llama juglona, que al llover se disuelve en el agua de la lluvia, cae al suelo y es una sustancia que inhibe el crecimiento de otras plantas a nivel de la semilla o hasta en el nivel de la plantita pequeña, ¿no? Claro, eso nos está hablando un poco de la personalidad de walnut, ¿no? de la función de la esencia. La esencia es de protección, solamente se acerca quien puede acercarse o que quieres que se acerque. No todo el mundo te domina, no todo el mundo te guía, no todo el mundo te mueve hacia donde quieres, ¿no? Te ayuda a decir que no, a protegerte en este sentido, ¿no? A saber lo que tú quieres en tu vida y lo que no quieres. Un poco es eso, ¿no? Y por ejemplo él decide qué plantas crecen y qué plantas no debajo suyo. Hay algunas que no tienen ningún problema con la juglona y por tanto pueden crecer muy bien, y hay otras que en cambio pues no crecerían nunca. Es una cosa muy curiosa. Podríamos decir que es el árbol del cambio, ¿eh? También es interesante a nivel de numerología por el número de hojas que tiene. Siempre tiene hojas compuestas de 7 o de 9 foliolos. El 7 es el cambio y el 9 es lo nuevo, ¿no? Es dejar lo viejo atrás y empezar un nuevo ciclo. Podríamos decir muchas cosas más, pero Walnut nos habla también de esta parte, ¿no? También tiene un sistema de autopoda muy interesante, es decir, cuando las ramas más viejas, que son las más bajas, pues empiezan a secar, él mismo las desprende. No hace falta ni que lo podes tú. Y al desprenderlas nos está diciendo que lo viejo ya él activamente lo deja atrás, con lo cual nos está ayudando en este aspecto del cambio, de adaptarnos a las situaciones nuevas y dejar lo viejo que ya no nos sirve pues atrás. Es una flor muy interesante también precisamente en eso, al dejar atrás en el sentido de soltar amarras y de empezar nuevas empresas, ¿no? Digamos, nuevos proyectos, por veces la persona en estado walnut negativo tiene determinados proyectos en mente, pero le cuesta dar el último paso, ¿no? Entonces la esencia facilita esa transición.
Esta es la planta que Bach llamaba Holly, el acebo, famoso, que es una planta protegida en toda España porque es ya escasa en nuestras latitudes y porque normalmente se la cortaba mucho por los periodos de Navidad, porque es esa planta que conoceréis porque hace esas bolitas rojas junto con sus hojas espinosas que se colgaban muchas veces en esta época del año, ¿no? La misma estructura de la planta ya nos habla de su asignatura y de su función. Si tú te acercas a Holly, te pincha por todas partes, no te permite acercarte, ¿no? Un poco como el estado de personalidad Holly, ¿no? Es para trabajar la ira, para trabajar los aspectos de los celos, la sospecha, todo lo que sea un poco de irritabilidad, pues Holly calma este aspecto de la persona. La suspicacia, los sentimientos de venganza también. Holly es muy efusivo, tiene realmente situaciones donde explota, ¿no? de rabia contenida. Efectivamente, se llama a Holly también la flor del amor. Aunque curiosamente yo creo que no es que la flor, que la persona que sufre un estado Holly negativo, no es que le falte amor. Sí, que le falta amor, sino que está cerrada a recibir amor, o sea, trabaja el chakra del corazón precisamente y está cerrada pues a aceptar el amor. Esto es el fórmula. Es el árbol que le llaman, la esencia la llaman la de los lunes por la mañana, porque sí. Se da porque muchas veces cuando no nos apetece trabajar o tenemos como pereza selectiva, ¿no? de hacer aquello que tenemos que hacer pero no nos gusta, pues en ese momento pues necesitamos hornbill. El árbol es un árbol que da fortaleza. Aunque no sea por el trabajo que va a hacer que sea demasiado, sino también es un estado mental, es pensar que tiene que hacer algo y eso le crea prácticamente mucha presión. También es conocido este estado por el síndrome postvacacional, que hoy en día es muy conocido, ¿no? Y también situaciones de falta de energía. Es una flor también con gran aporte energético, sobre todo también para plantas, para otras plantas, para animales y para situaciones parecido a recuperación de enfermedades, sí. Igual que yo. Sí. Pero si os fijáis, esta planta que se llama Wild Rose, que es una de las flores de Bach, si os fijáis cuando crece hacia arriba, pero enseguida la vida lo curva, que es un poco el estado en el que se encuentra la persona, es decir, no puede con su vida y se va poquito a poco tornando apático, más cada vez, hasta que ya casi toca el suelo la rama, ¿no? Como diciendo, ya no puedo con mi vida, ya no puedo con mi estado del ser, ¿no? Les falta energía, no tienen ganas de hacer nada, están todo el día sentados, estirados en la cama. Tienen una rutina constante, sí. no innovan precisamente nada y pueden llevar años y años así. Sí. No hacen ningún paso para superarse, porque no pueden, ¿no? Su mismo estado les mete en un estado de apatía para sí mismos también, ¿no? Y lo que hace la esencia es aportar energía, capacidad de superar esta apatía y tanto que hasta el mismo fruto que tenemos aquí, ¿no? Que es muy rico en vitamina C, ya nos cuenta, ¿no? Primero el color, un color de energía, de activación, y después las sustancias que lleva. Lleva gran cantidad de vitamina C, que es un gran activador de la energía, que gracias a la vitamina C se puede asimilar mejor el hierro de la dieta, con lo cual se supera y se puede oxigenar mejor el cuerpo y se supera esta apatía. La planta de Impatiens glandulífera es el nombre científico, se llama glandulífera por las glándulas que tiene y Impatiens por la impaciencia que tiene al sacar sus semillas, que casi a veces antes de que estén maduras las suelta a distancia debido a la presión grande que tiene la cápsula. Entonces las manda lejos y eso es lo que consigue, así se dispersa mucho su especie por todo alrededor. Es una planta de agua, por eso hay que vigilar mucho no cultivarla en los lugares donde hay agua, porque fácilmente se expande y no deja crecer las plantas propias de la zona.
con lo cual es una planta invasiva. Por eso aquí, en lugar de tenerla en el jardín, la tenemos en una maceta, en un lugar donde no puede extenderse, no puede ampliarse. Estas son las semillas de impatiens cuando saltan. Es que una al mínimo presión... contacto se disparan, tienen dentro un líquido a gran presión y cuando ya están casi maduras disparan el líquido y sueltan las semillas. Pueden llegar fácilmente a 6 metros de distancia. Y estas ya se ven maduras porque ya están oscurecidas. ¿Sí? Es la flor de la impaciencia para las personas que realmente son muy impulsivas, muy impacientes. Que van a su propio ritmo. Para ellos los demás todos son lentos. Son personas muy solitarias también, porque es difícil acompañar el ritmo de un impatient. Sí. Todos estos mímulos y esa es la maceta grande también. ¿Con este de aquí? Sí. Una tranquilo. abeja ahí. Sí, una avispilla. Pues esta es la flor del miedo también. Bueno, miedo, timidez. Sí, no sé si tengo alguna con... No. Es que a mí me gusta le atribuir mucho el miedo tipo rockroso o Aspen. No, es porque concreto. eso es, sí, Es muy concreto, muy concreto. es realmente muy concreto. Sí. Es casi no tanto miedo como más desconfianza. Es muy parecido a lo de desconfiar en, Bueno. no confiar en la vida, tener miedo Sí, que en ese sentido. va a ser De que va a pobre, pasar tener algo". que le va a pasar algo. Es como, nunca sé si me va a pasar. Water Violet es una planta acuática, de hecho es la única planta acuática del sistema de BAC. Cuesta un poco de mantener porque aparte de un agua muy limpia, necesita también que la base del suelo tenga un pH ácido, con lo cual las aguas de nuestra zona son imposibles de mantener. Quizá en algunos puntos del Pirineo o de otros lugares de España sí puede haber, pero no es fácil de mantener. De hecho es una planta que está casi en peligro en muchas zonas de Europa. Vive en la zona de Irlanda, de Gales, en la zona norte de Francia y pocos sitios más, ¿no? Y siempre en pocas cantidades. Porque suele crecer sola en lugares así pantanosos, con agua limpia, un agua que no se queda estancada del todo, sino que fluye ligeramente, entonces no se pudre, ¿no? Por lo tanto, agua limpia. Pero además, la característica principal es que este agua, si os fijáis, nunca es un agua que se corrompe. Cuando tú pones Water Violet en un agua, la puedes dejar años. Yo en la consulta tengo una que lleva 4 años, 5 años ya está, y con la misma agua, solamente voy añadiendo, nunca se ha pudrido el agua, porque ya tiene la capacidad de oxigenar muchísimo el agua, tanto que en la zona de Irlanda la utilizan como una planta de acuarios, ¿no? de interior de los acuarios, con lo cual podría ser eso, ¿no? También es una planta interesante para rellenar. Es curioso eso que dices, que la planta cede en determinadas condiciones del agua, con un determinado pH, porque revela un poco la personalidad de un Water Violet. Es una persona realmente muy refinada, que solo se da en ciertos medios, una persona muy aislada, una persona, bueno, básicamente eso, ¿no? Con su propio... Es muy mucho especial, su espacio, sí, ¿no? mucho su espacio, sí. Es muy crítica hacia los demás, pero sin expresar la crítica. No intenta cambiar la vida a nadie, simplemente piensa para ella y se cree superior a los demás. Solamente se aparta interiormente de los demás, como se siente. Normalmente se ven por personas, normalmente tienen una pose muy majestuosa, algunos, ¿no? Así muy refinada, que causa mucha envidia, aquellas personas así muy, no sé, de muy buena postura. Sí. En casa son las típicas que encienden su barrita de incienso, tienen su velita, sus cositas, son realmente muy refinadas. Eso es un Water Violet. Lo interesante, si os fijáis en la planta, el hecho de que las raíces casi no tocan el suelo, están flotando. Lo cual indica también una personalidad... Sí, un poco dispersa, sí, un poco hacia el cielo. enraizada, sí. Sí, no profundiza en las relaciones con los demás, le cuesta socializar precisamente. Precisamente por eso, porque cree, como eso se siente superior a los demás, cree que los demás no tienen ni siquiera la capacidad de poder ayudarle, ¿no? Está ese sentimiento tal no es el sentimiento de aislamiento que tiene. En junio suelta las raíces del suelo y entonces florece.
Una cosa que es una pena que aquí no haya la flor para ejemplificar ese refinamiento, esa postura elegante de la planta, porque es una flor recta y muy muy bonita. Es una flor muy muy bonita. Es preciosa. Sí. Y es realmente el hecho también que crezca dentro de agua, es como que le aísla precisamente de las otras flores. Además, es como yo estoy aquí en mi pedestal, que a mí nadie me toque, aquí hasta a mí nadie puede llegar. Normalmente son, bueno, suelen decir que son unos consejeros espirituales, porque son personas realmente así con mucha distancia, exactamente. Sí. Yo a veces los veo, porque siempre se ha dicho un poco que son como elitistas, orgullosos. Yo veo más que a veces se aíslan de los demás por protección, porque si os fijáis están en una zona que es muy distinta, o sea, crecen en el agua, mientras que los demás crecen en la tierra, ¿no? Con lo cual nos está diciendo que siempre han crecido en un ambiente distinto y por eso se sienten distintos de los demás. Claro, sí. No es que sean elitistas porque se crean mejores a veces, sino porque se ven tan distintos de los demás que no saben cómo acercarse a ellos, ¿no? Y un poco es lo que nos dice este ambiente, ¿no? Esta planta acuática tan diferente de las demás, ¿no? Muy frágil aparentemente, por eso, además pensar también que no resiste nada a la contaminación, que el agua tiene que ser muy pura, si hay un poco de contaminación se muere enseguida. Quiere decir que también no toleran que las emociones de los demás les afecten, porque, bueno, por eso necesitan a veces aislarse, ¿no? Es que realmente son distintas, porque es que lo son. Sí, no es porque, claro, porque ellas se quieran hacer. Claro. Ahora, porque Jordi crees tú que es una flor con un patrón de rigidez también muy elevado. Sí. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la rigidez en la parte botánica? Bueno, la rigidez estaría en el tallo floral quizá, o en el hecho de que están muy condicionadas por su ambiente. Es decir, no pueden salir de su castillo, de su agua. Son plantas acuáticas. Están limitadas por el agua y por un agua de unas características muy limitadas. No es una planta que pueda estar en cualquier sitio ni en cualquier agua. Entonces eso le da una cierta rigidez, claro, en ese sentido, ¿no? Y yo lo veo en este aspecto, ¿no? También el tallo floral es muy rígido, comparado con los demás que ahora es... De la flor mismo, sí, claro. aquí es voluble y se puede mover y se dobla, pero el floral es rígido y recto. Sí, es que es muy recta, es muy así, sí. Realmente totalmente recta y muy bonita, realmente. Sí. Efectivamente es una flor muy bonita. Sí.